Y es que la violencia contra las mujeres no se presenta solo en adultas. Las niñas son las más afectadas al ser víctimas de abuso sexual desde edades muy tempranas. En México existe 7 veces más el riesgo de que una niña sea hospitalizada a causa de abuso sexual que un niño. A esto se suma que el 60% de los delitos sexuales son cometidos en el hogar de la víctima y 4 de cada 10 son menores de 15 años. Tan solo en el año 2015 se registró una tasa de 9.8 delitos de abuso sexual por cada 100,000 habitantes, de 12.2 en 2016 y de 12.8 en 2017. Es decir, hubo un incremento. Los datos son parte de un diagnóstico que presentó la organización Early Institute, think tank mexicano dedicado a los derechos fundamentales de la niñez. Quizás pudieran parecer pocos en número, pero imaginemos las tragedias que ocurrieron y dimensionemos también que les estoy hablando del extremo de la violencia, es que fueron casos de menores de edad, en este caso mayoritariamente niñas, que entraron a un hospital porque fueron agredidas sexualmente. Durante 2015 también se encontró que de los 1.750.790 casos de hospitalizaciones de personas menores de 18 años, 309 egresos estuvieron relacionados a abuso sexual. De estos, 87.7% fueron niñas. Otro dato alarmante es que en 2017 se registraron 36.158 delitos sexuales. De estos, 44% son delitos de abuso sexual, en los que 9 de cada 10 son mujeres. Es fundamental hacer una solicitud, la cual haremos al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que como ustedes saben lo preside el presidente de la República, su gabinete de seguridad y las 32 entidades federativas más otros órganos de coordinación, para que sea fundamental y obligatorio que se registre la edad de las víctimas. En segundo lugar, consideramos que esto es una responsabilidad compartida de sociedad, gobierno, universidades e investigadores, y de ahí que hayamos decidido proponer una iniciativa de crear una comunidad de información y conocimiento. Integrantes de la organización Alumbra, que busca combatir el abuso sexual contra menores de edad, se reunirán el 21 de noviembre con varias instancias, académicos y organizaciones civiles para conformar y trabajar sobre una agenda en este tema. Saray Mariscal, 21 Noticias.